Del Castro, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva sesión ThinCommons asociada al Data Commons Lab, el grupo de trabajo y producción de datos de Iriki Labs, el Centro de Cultura Digital y Tecnología de Tabacalera, aquí en Donosti. Hoy, de hecho, estamos en Donosti. Es una sesión especial porque por primera vez yo creo que estamos todos juntos, viéndonos las caras, nos mismos tocar. No, muy raro. Es un monjanot muy raro, sí, sí. Y además tenemos público. Gente que normalmente, la única que es nueva es Maider. Pablo y Andoni sí que suelen estar en los Hangouts. Y estamos aquí en Donosti porque estamos en el Summer Lab, la edición 2018 del Summer Lab. ¿Qué es esto del Summer Lab, Ibai? Bueno, el Summer Lab es un encuentro que empezó hace ya unos años en diferentes centros culturales y laboratorios de varios puntos de Europa y que nosotros llevamos realizando en esta nueva etapa de Tabacalera desde hace 3 años, y es un momento un poco que nos sirve para compartir experiencias entre espacios y iniciativas relacionadas con la tecnología en nuestro entorno. Es un momento para juntarse, una especie de campamento de verano que nos sirve precisamente para esto, ¿no? Para que el Hangout se convierta en una reunión y de aquí podamos, además de compartir ideas, pues también compartir cosas con un poco de proximidad. El Summer Lab de este año está dedicado a la iniciativa o a la investigación ciudadana, mejor dicho, y por eso hemos estado trabajando en torno a temáticas entre las que una de las que es más importante quizás es esta de la investigación sobre los datos, pero también tenemos temas de investigación medioambiental, privacidad, diferentes cuestiones de estilo realizadas o por ciudadanos o por iniciativas ciudadanas, y que estamos trabajando aquí ahora en otra sala durante los últimos 3 días y hasta mañana en diferentes proyectos y en diferentes formas también de trabajar. Y básicamente es eso, es un encuentro en unas colonias, un campamento de verano, y es estar juntos. Claro, efectivamente, o sea, es como un campamento de verano sin límite de edad. Eso es. Pues nada, y de hecho, desde el Data Commons Lab, en este Summer Lab, pues hemos organizado varias actividades. Un taller sobre visualización de la segregación escolar en Euskadi. De hecho, Pablo está trabajando en ello, probablemente ahora mismo. Y por otro lado, hemos también organizado un encuentro de iniciativas ciudadanas para la transparencia. Entonces, la idea era encontrarnos aquí, aprovechando el Summer Lab, e intercambiar experiencias, buenas prácticas, en torno a este tema de la transparencia, la gestión ciudadana compartida con la Administración de los Datos. Y uno de los invitados que venía al encuentro era Estefan Rueso. Para ti, muy buenas. Gracias por tenerme aquí. Pues nada, gracias a ti por venir. Y aprovechando que te teníamos aquí, pues hemos pensado hacer la 5ª sesión de ThinCommons asociada al Data Commons Lab contigo, y así pues poder profundizar un poco más en un poco lo que contaste en las sesiones, en el encuentro de transparencia, poder charlar un poco más tranquilamente aquí durante la hora que dura la sesión sobre tu proyecto ciudadano político, que tiene todo que ver con transparencia y con datos, que es de lo que hablamos aquí en estas sesiones, ¿no? Entonces, pues como siempre, la estructura de la sesión, ahora Estefan se presentará brevemente, aunque yo creo que los que nos estáis viendo probablemente lo conozcáis ya. Luego hará una presentación breve de su proyecto de ciudadano político y luego pues charlaremos con él. Hemos preparado algunas preguntas. Para los que nos estéis viendo por el streaming de YouTube, podéis plantear preguntas en el chat directamente y las recogemos aquí, o bien por Twitter usando el hashtag DCL Ciudadano Político,
Y recordad que también el hashtag nos vale luego para guardar la documentación de la sesión. Y nada, sin más, pues adelante. Bueno, voy a intentar ser breve. Lo primero, gracias a la gente de Tabacalera, de Iriki Labs y de Montera por traerme a estos sitios donde se aprende tanto. También hemos tenido una sesión fascinante sobre cultura y cómo comportarse en espacios de este tipo. Ha sido realmente un aprendizaje y es impagable poder estar aquí. De Tabacalera, de Iriki Labs y de Montera por traerme a los servidores, se aprende tanto. También hemos tenido una sesión fascinante. Así que, bueno, muchas gracias porque realmente, efectivamente, aquí compramos, estamos emitiendo. Hemos hablado mucho de Google esta mañana. Bueno, pues os voy a contar brevemente, intentaré no tardar más de 10 minutos, iré un poco rápido. Iré también poniendo una presentación para que tengáis como fondo gráfico de lo que voy a contar. Y básicamente lo que voy a contar es cómo he aterrizado una especie de evolución personal que ha habido, en mi caso, desde aquello que se llamó el 15M hasta el día de hoy, ¿no? Yo siempre he sido una persona que era como muy de izquierda, ¿no? Como muy políticamente concienciada y como muy de sofá. Me he quejado mucho y estaba mucho en mi sofá gritándole a la tele, que es lo que hacemos en la izquierda habitualmente. Pero bueno, resulta que a partir del 15M, con bueno, todas las sinergias que hubo, no solo de la acampada y de lo que se viene llamando 15M, pero ese mismo año, que había multitud de iniciativas, pues empecé como a hacer cosas, a mezclarme con gente, a hacer cosas, a querer participar. Y desde entonces, pues como que en gran parte he conseguido no parar, tanto en lo que es activismo y la parte privada, como incluso en la parte profesional y todo, ¿no? El año pasado tuve la suerte, gracias a una beca de investigación, de poder disponer de un año de tiempo para poder documentar lo que ha sido todo este activismo en mi caso, ¿no? Y de ahí es de donde sale este proyecto que llamamos Ciudadanos Políticos y os voy a empezar a enseñar. Aquí tenéis las URLs donde podéis mirar y os voy a contar muy rápidamente el contexto y en qué consiste el proyecto. El contexto, como decía, tiene mucho que ver con el 15M, con estas cosas que pasaron de las plazas, en la situación en la que estábamos todos, sabemos del precio de la vivienda, el paro, vivimos como en esa crisis. Y cuando hubo esta crisis, cuando empezó la presión inmobiliaria, pasaron determinadas cosas, ¿no? El rescate bancario o este fraude, como llamamos algunos, el tema de los desahucios muy presente, la corrupción por todos lados, privatizaciones, el tema de la reforma, todas las reformas legislativas que hubo, ¿no? Leyes mordaza que la llamamos nosotros. Pero esto también trajo una cosa muy importante, que fue este final del bipartidismo, donde nuevos actores entraron, parece que para quedarse, o por lo menos parece que para evitar mayorías absolutas. Y por último, este paso desde la sociedad civil a las instituciones, ¿no? Y esto también creó aparte, digamos, de este cambio político, este cambio social, donde hay estos nuevos actores, estas nuevas prácticas que ya han llegado para quedarse, también provocó en mi caso, yo creo que en el caso de más gente, un cambio en las personas, ¿no? Ese cambio donde nosotros decidimos que participar en lo público era algo distinto y algo más que votar una vez cada 4 años, donde pusimos muy en cuestión esta democracia representativa que tenemos, donde hay unos intermediarios que gestionan por nosotros. Y bueno, entonces empezamos como a hacer cosas, ¿no? En el 15M empezamos como a hacer cosas, en el post-15M, o en el 16M, o en el ex-15M, o como se ha seguido pasando, un montón de cosas. Y lo que hay mucha gente como haciendo muchas cosas, ¿no? A mí me empezó a interesar el tema de cuál era la posición del ciudadano individual, ¿no? Sabemos que ha habido muchas asambleas, muchos grupos formales, no formales, muchos casos de éxito de grupos, como por ejemplo la plataforma afectados a la hipoteca, que no es un fenómeno del 15M, pero que el 15M lo ha cogido, lo ha multiplicado y ha conseguido convertirlo en un actor muy relevante para cantidad de cosas, y uno de los grupos más legítimos de los que tenemos conocimiento. Pero ¿qué pasa con la gente que está sola? La pregunta yo me planteo para eso, ¿no? Yo estoy solo, ¿qué puedo hacer yo para hacer política? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar y mejorar el entorno en el que me vivo, mejorar mi condición de vida, la vida de los ciudadanos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y llegado un momento me puse un poco a repasar como cosas que había estado yo haciendo durante el año, como dice el expresidente Rajoy, durante el 11, el 12, el 13 y el 14, durante estos años post-15M, todo tipo de cuestiones que había hecho, y me di cuenta que en mi caso había un montón de cuestiones que eran iniciativas individuales, ¿no? Muchas que partían de mi propia indignación, usando las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, el tema de la ley de transparencia, de la que hablaremos después, de la que hablamos en la sesión del otro día, que de repente se convirtió en una herramienta muy buena para que cualquier persona pudiera pedir explicaciones, pudiera fiscalizar mínimamente lo público, ¿no? Participar en la vida pública. Bueno, entonces yo descubrí que, o hice esta taxonomía, que lo voy a enseñar ahora, de 7 categorías o 7 áreas en las cuales uno podía
hacer política, ¿no? El primero es la participación institucional. Esto es evidente, este proyecto parte de la premisa que yo no quiero gobernar ni quiero hacer nada con partidos políticos, pero hay gente que está, bueno, pues esa gente que está, vamos a ver qué relaciones tenemos con ellos y cómo podemos usarlo, ¿no? Así que la participación institucional sería la primera. El segundo, el tema de quejas y denuncias, ¿no? Esto no es una cuestión penal, digamos, sino todo lo que no es penal. Hay un montón de instituciones en las cuales tú puedes quejarte, puedes incordiarte. Cualquiera que me siga un poco estará totalmente ya harto de mis quejas al defensor del pueblo, después defensor, ahora otra vez defensor, por cuestiones de la falta de identificación de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Bueno, hay como distintas herramientas, distintas organizaciones, instituciones en las cuales tú puedes quejarte, puedes mostrar tu descontento y puedes crear ese conflicto o, bueno, básicamente participar en la vida política de esa forma, ¿no? Quejas, denuncias. El tercero, que merecía, a mi entender, un apartado solo para él, es el tema de la ley de transparencia, ¿no? Que realmente, bueno, hay como varias leyes, puedes pedir desde un ayuntamiento de un pueblo pequeño hasta instituciones europeas, todos los gobiernos y todas las instituciones de medios les puedes pedir información y me parece una herramienta realmente muy, muy, muy útil. El tema del litigio estratégico, que es una cosa un poco más compleja, pero que no necesariamente, ¿no? Más compleja en el sentido que esto ya no lo puede hacer una persona sola, hace falta un jurista, hace falta buscar una persona que represente, pero una cosa que puede no ser muy difícil, ¿no? Ya os contaré después en detalle si nos da tiempo, pero aquí hay algunos litigios estratégicos en los que he participado que me han dado una satisfacción especial, ¿no? Porque a veces además que como se gana, y como cuando ganas en un tribunal has ganado, y entonces como que has ganado de verdad y no se puede no ganar y no se puede, pues entonces es una cosa muy satisfactoria. No se empata. No se empata una vez, presidente, a veces se empata, la gana el otro, la ganas tú en el recurso, pero bueno, llega un momento donde lo que tú haces es ley, ¿no? O es la verdad jurídica, ¿no? Una cosa como muy importante. Aquí dos experiencias muy rápidas, os cuento. La primera ha sido la participación en 15M para rato, que fue la querella ciudadana que se puso contra directivos de Bankia, que fue una querella ciudadana que conseguimos dinero por crowdfunding. Fue la primera experiencia de crowdfunding político de la que yo tenga conocimiento en este país. Y aparte de que se consiguió unas condenas a estos señores, que parecía es una verdad jurídica que hacían delitos, también se ha conseguido acabar con el sentido o con la sensación de impunidad que tenían determinadas élites de este tipo, élites empresariales, ¿no? Yo creo que a partir de esa querella se vio que todo el mundo puede acabar delante de un juez por poderoso que sea. Y es una cosa que no es baladí porque aquí estábamos en otro lugar en este país y realmente había todo ese tipo de no quiero usar la palabra casta, pero en este caso quizás sí que corresponde, ¿no? Todo este sector de la aprobación, este segmento de poder socioeconómico que parecía que nunca iban a tener responsabilidad y mira, parece que las han tenido, ¿no? La segunda experiencia que he tenido yo, más gratificante todavía, fue en colaboración con pequeñas organizaciones conseguimos representar a un par de personas que fueron devueltos en caliente. Esto significa que entraron en terreno del Estado, pero la Guardia Civil inmediatamente los devolvió a Marruecos sin dar la oportunidad a ejercer acciones legales, como por ejemplo pedir asilo político o cuestiones de este tipo. Y lo llevamos a Europa y conseguimos que Europa declarase, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que las devoluciones en caliente no se ajustan al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto parece una tontería, parece muy técnico, pero es como la verdad judicial de una verdad que ya tenemos social y ética y moral, que sabemos que no se puede hacer lo que se hace, pero ahora ya tenemos la resolución judicial. Se supone que con esa resolución, que insisto, se ha conseguido por parte de unas pequeñas organizaciones con poco dinero y con un trabajo como muy concreto, muy técnico, por una cosa que se puede organizar o que es como que buscar el caso justo y enfocarlo bien y tener suerte y todo a la vez. Pero a nosotros nos ha salido y hemos conseguido en toda esta lucha de años y años y años, nosotros hemos podido poner esa piedra legal que dice que las devoluciones calientes son ilegales. De hecho, el nuevo ministro de Interior lo primero que ha dicho era que iba a cambiar estas prácticas para ajustarlas a derecho, bueno, con lo cual, como decía, a veces parece como que medio se gana y eso da pues cierta alegría, ¿no? Seguimos muy rápidamente. Otra cosa que puedes hacer como ciudadano individual es esto del lobby y la presión pública. O sea, las tecnologías de la comunicación e información, las redes sociales, permiten como amplificar tu voz, permiten encontrarte con otra gente y permiten que tu causa, sea la que sea, pues de repente tenga cabida en una agenda o, bueno, por lo menos puedes intentarlo. Se compite mucho con otra gente, con la información que tenemos, con programas de la tele, con lo que quieras, pero de repente esta es una posibilidad y es otra que yo quise explorar. Otra sería el periodismo ciudadano, que quizás es parecida al anterior, pero básicamente tiene que ver con el derecho que tenemos, o la obligación o la posibilidad de crear nuestra verdad. Hasta hace muy poco, lo único que era verdad era aquello que se veía en el telediario de Televisión Española, solo existía eso. Después hubo más medios, había 3 teles, 4 periódicos, pero básicamente lo que esa mainstream media, esa gran media nos contaba, eso era la verdad. Cualquier otra cosa ya era no, distorsiones. Bueno, pues ahora mismo todos estamos en condiciones de competir con esas grandes imperios económicos que tienen medios de comunicación, ¿no? Todos los medios de comunicación grandes además pertenecen a otras estructuras cuestionables, ¿no? Como son fondos de inversión y cosas de este tipo. Ahora mismo cualquiera de nosotros es capaz de contarse. Esta es una de las victorias, yo creo, de las cosas muy importantes que tuvimos en el 15M, que fue esa capacidad de contarnos. Sobre el 15M se decían muchas cosas, pero
pero la gente del 15M, en Madrid en especial, en otras ciudades también sucedió, hizo esa capacidad de autodocumentación, eso que denominé yo en su día como una especie de rebelión copyleft. Rebelión en el sentido que era legítimo hacerlo, pues nos parecía a todos, estoy convencido, y copyleft en el sentido que no solo hacíamos cosas, sino todo lo que hacíamos se recolectaba, se publicaba y se invitaba a remezclar y a mejorar, ¿no? Con lo cual, toda esa información que ha generado el 15M y que puede generar cualquier persona es realmente otra de las líneas que tenemos que seguir. Podemos competir de verdad, podemos competir con grandes televisiones, con grandes medios, con esa verdad oficial. Y lo último sería una especie de cajón desastre, que son estas acciones micropolíticas, pero que es como cualquier cosa que tú puedas hacer y que tenga un contenido político. Y todo tiene contenido político. Para poner un ejemplo de esto, aprovecho... Creo que no todo esto. Aquí. Para poner un ejemplo de esto, aprovecho para contar una acción micropolítica que han hecho los compañeros de Montera, aunque no lo sepan. Esto es como cuando era tu PID y no lo sabías, pues ellos han hecho una acción política aunque no lo sepan. Me refiero al proyecto que tienen con esa cuenta de Twitter que se llama Black to the Future, que consiste, para el que no lo sepa, en coger una base de datos de los gastos que hubo con las tarjetas Black, por el caso aquel de aquellas personas, aquellos consejeros que tenían unas tarjetas que eran Black, efectos fiscales y que hacían sus gastos, y después se descubrió que los gastos eran en sitios como el Mercadona, farmacias y una serie de cuestiones. Bueno, pues con esos datos, con un bot, han ido tuiteando un tuit muy gracioso, que sale de vez en cuando, bueno, muy gracioso, muy indignante, la verdad que a mí me sube la tensión arterial, que pone, hace 10 años, no sé quién, no sé cuánto, se gastaba 13,85 euros en la farmacia de la calle no sé qué. Eso es una acción micropolítica, eso es hacer política, eso es participar en la vida pública. Podemos votar gente que va a cámara, gente que legisla, gente que al final tiene el poder de escribir el BOE o escribir los diarios de las asambleas o lo mismo, el equivalente a los ayuntamientos, que son los que de verdad gobiernan, los que hacen posible las cosas, pero también podemos hacer estas cosas y eso es política, ¿no? Entonces, bueno, de estas 7 líneas que os he contado, cada una de ellas, después a lo mejor si tenemos tiempo contar ejemplos de las cosas que haya hecho yo en cada una, pero de cada una de esas 7 líneas, espera, lo voy a poner aquí un segundito para eso, es que las veamos todas, a ver si así podemos, mientras lo cuento. A ver. No, algo falló. Un segundo. De cada una de esas 7 líneas, yo hice un estudio a 3 niveles. No sé cómo me lo bueno, cuento. Hice un estudio a 3 niveles. El primer nivel era... A ver, aplicación Windows. Vale, perdón, que algo he hecho que se ha roto. Ahora creo que lo estoy viendo. Perfecto, voy a poner aquí. Eso es. Vale, pues como resumen, mirad, hay 3 niveles. Una así son las líneas de investigación que he seguido y cada una de ellas la he hecho como 3 niveles, ¿no? Que son los que veis abajo. El primero es una especie de marco legal y social de la cuestión. Por ejemplo, si vamos a hablar de quejas y denuncias, pues lo que hacía era explicar un poco qué tipo de quejas hay, dónde se pueden poner, cómo se hace, a quién corresponde, bueno, este tipo de cosas, ¿no? El segundo sería mis experiencias, que básicamente era contar en ese aspecto qué es lo que he hecho yo. Lo que he hecho yo, lo que me ha salido bien, lo que me ha pasado mal. Algunos proyectos los desarrollé para hacerlo durante el año de la beca, con lo cual hay cosas que siguen en marcha. Por ejemplo, cuestiones de transparencia que acaban en un juicio, en un recurso y en otro juicio que están todavía en marcha, ¿no? Y la tercera pata serían los casos de estudio de terceros, ¿no? Que es documentar casos de ejemplo de otra gente. Mientras estoy contando esto, estoy pensando que, por ejemplo, el caso de Black to the Future no lo tengo y es un caso que merecería un post porque es un caso claro de lo que es una acción micropolítica. Y entonces, de esos 7 temas, esos 3 niveles, en el microsite que es político.cc y que está sin acabar y que no me da tiempo porque todo como todo, al final te pasa más tiempo haciendo cosas que documentándolas, pero espero en algún momento acabarlo, pues fue un poco la idea de cómo conseguir cómo las oportunidades que tenemos de hacer política, ¿no? Yo creo que soy una persona muy política, yo desde el 16 de mayo de 2011, o sea, yo fui a la manifestación, no me enteré de lo que pasó por la noche, al día siguiente me enteré que había gente en la Puerta del Sol, vivo a 200 metros, me fui para allá y me quedé como una mosca, esta es la antigua cinta esta que se colgaba, que venían las moscas. Y bueno, me pasé el mes que estuvimos allí en la Puerta del Sol y desde entonces me pasé como haciendo cosas con gente y haciendo cosas solo y haciendo política. O sea, no soy un partido, no soy un gobierno, es más, no me interesa especialmente este nuevo ángulo que se ha abierto de determinada gente que participa en estos movimientos de entrar en ayuntamientos y de participar en lo institucional. Yo estoy en sociedad civil y haciendo mis cosas, pero de entonces estoy haciendo política. Entonces yo aprovecharía esta sesión además para la gente que nos vean, para invitarlos a hacer cosas, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y además yo creo que tenemos también una responsabilidad y una obligación, ¿no? Está muy bien votar y es más, ahora por lo visto parece que tenemos gente a la que votar porque son más afines o son como nos parecen como menos profesionales, más como nosotros, independientemente de ideología, no lo sé. Pero se pueden hacer cosas, ¿no? Y esta web lo que quiere enseñar quizá un poco es que a veces no es difícil, que hay opciones para todo el mundo y que sencillamente lo que tienes es como que tener un poco la idea y dedicarle un poco de esfuerzo, ¿no? Esa sería un poco la presentación del proyecto. Y bueno, en lo relativo al tema datos, decir que, bueno, que parte de este proyecto se basa evidentemente en esos tipos de datos que son públicos, ¿no? El hecho de que ahora mismo
distintas instituciones estén como publicando datos, porque existe esta ley de transparencia que nos permite conocer datos, me parece una cosa realmente súper importante y es una cosa que yo hago, no voy a decir diariamente, pero semanalmente, ¿no? Una de las últimas fue, no sé, por poner un ejemplo de cómo funciona y de lo fácil que es esto, ¿no? Escuchando las noticias me entero que en el Parlamento de Galicia deciden que no se puede definir al Partido Popular como un partido corrupto. Y dice el presidente de la Cámara que tiene un informe que avala que no se puede usar eso. Bueno, perfecto. Con esto he hecho yo dos cosas, una cosa pequeña y una grande. La grande ha sido vale, voy a enterarme en los distintos parlamentos, los ayuntamientos y tal, cómo funciona eso de las actas de yo digo algo, pero el presidente me dice que no y me lo borran. O sea, esa realidad que tenemos después en las actas de las sesiones, ¿cómo se crea eso? ¿Cómo se cambian, cómo no se cambian? Y entonces a distintas instituciones, una cosa un poco más laboriosa, he pedido los cambios que hayan hecho en las últimas legislaturas y cómo es el proceso. ¿Cómo funciona? ¿Quién define esa realidad? Al final ahí la realidad es lo que está impreso en ese papel. ¿Quién decide eso? Y por otra parte lo que dice fue, que dice el señor presidente del Parlamento de Galicia que hay un informe que avala eso. Vamos a verlo. Y les pedí el informe. Yo les pedí el informe, entiendo que tengo derecho a verlo, de momento no me ha contestado. Ha pasado ya el mes, por cierto, con lo cual tengo que ir reclamando un poco, pero en algún momento está muy bien. Y es también una cosa muy buena. Nosotros estamos en un punto donde podemos empezar a no creernos necesariamente lo que nos dicen. Tú me dices algo basado en datos, pues vamos a verlo, ¿no? Y hay expertos para todo, ¿no? Yo este ejemplo, Javier de la Cueva siempre ponía el mismo ejemplo, ¿no? Que era cuando el antiguo gobierno socialista, que parece que han pasado ya años y gobiernos y eras y todo, si os acordáis, durante una temporada bajó la velocidad máxima de las carreteras, que eso llevó a que encargaran unas nuevas señales carísimas, que las pegaban, lo que sea. Y todo eso era también en base a unos informes que nos dicen que esto es positivo. Bueno, pues vamos a ver esos informes. Seguro que, no voy a decir en esta sala, pero seguro que en este edificio tenemos gente, tenemos ingenieros y tenemos gente que nos puede ayudar a comprender esos informes. Vamos a pedir esos informes, vamos a leerlos y así vemos si estos señores nos están diciendo la verdad o no, o podemos discutirlo por lo menos, ¿no? Bueno, pues esa era ha llegado y ahora mismo podemos hacer cosas mediante esta ley de transparencia, mediante los portales de datos abiertos, mediante la colaboración, mediante la representación. Otra cosa importante es entender los datos que nos den, hay gente que está trabajando en visualización, pues ha llegado el momento como de hacer esas cosas. Claro, en ese sentido, has hablado durante la presentación de la ley de transparencia, ¿no? ¿Nos puedes contar así como brevemente qué ha cambiado con esa ley y si hay alguna otra ley o normativa también que hay que conocer como para hacer algo, para trabajar en alguna de estas 7 líneas que nos has contado? A ver, la ley de transparencia es muy curioso porque es una ley que se aprobó como una especie de excusa porque teníamos al gobierno breado, o los distintos gobiernos, mejor dicho, diciendo una vez más datos como que había un momento antes de sacar la ley que España era el último país de la OCDE de más de 1 millón de habitantes que no tenía ley de transparencia. Aquí no teníamos una ley que regulara cómo era el acceso a la información pública, ¿no? Con lo cual te denegaban cosas y tú tenías que irte a un tribunal, pero no sé muy bien en qué plan. O sea, una cosa muy impresentable, ¿no? El hecho de que nada regulaba el uso de esos datos que son de todos. Entonces, bueno, aprobaron esa ley. La ley yo la considero una ley fallida, una ley que falla en determinados puntos, pero que parece que ha funcionado. Es un comienzo, parece que ha funcionado y ya estamos o que está medio funcionando y estamos en proceso de acostumbrar a las distintas instituciones a eso, ¿no? Una de las cosas que ha pasado, además yo siempre reconozco su trabajo porque me parece fundamental, que ha funcionado muy bien, es la institución que estaba como destinada a hacer que no funcionara la ley, y me explico. Una de las grandes críticas que hicimos en la comunidad de transparencia o la comunidad de gente que estamos viendo estos temas a la ley era que el órgano que entraba a valorar si una petición había sido justa y justa, si te la denegaban o si no, o sea, una primera instancia de recurso, es un órgano que estaba, digamos, que el presidente del órgano está decidido a dedo por el Ministerio de Hacienda. Entonces, a nosotros nos parecía muy mal que si uno de los ministerios, la persona que decide quién es el que maneja ese sitio, debe ser un sitio neutro, ¿cómo que no va a funcionar? Bueno, pues el tema es que o se equivocaron con la persona, o se creyeron su mandato, o funcionaron las cosas como que tenían que funcionar, pero ese organismo que se llama el Consejo de Transparencia ha estado muy activo en demandar transparencia y tal, y ha estado atendiendo muy bien todos los recursos que hemos ido poniendo a la gente que pedíamos papeles, pedíamos datos, no nos los daban, consideramos que éramos legítimos. Yo tengo varias docenas, o sea, es como que hay mucho. Entonces, ese consejo ha funcionado. La ley esta lo que permite es que cualquier persona, sencillamente haciendo mención de la ley, pueda ir a cualquier institución pública a pedir, básicamente, vamos a decirlo en plan muy general y muy abierto, cualquier tipo de dato que tenga. Estoy hablando desde un ayuntamiento de una pedanía de 400 habitantes hasta, insisto, la Comisión Europea, como gran organismo, o hasta el Gobierno del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, todo. Empresas públicas también. Entonces, ellos, en teoría, tienen la obligación de facilitar esos datos que se piden, después con una serie de excepciones que tasa la ley.
y que hay algunas que, bueno, podemos discutirlas, que están mejor, que están peor. Pero bueno, está lo típico esto de seguridad nacional, hay otras que también después de si hay que reelaborar, pues no te lo dan, si implica que un funcionario tiene que ponerse a hacer esos datos para dártelo, pues entonces pueden no dártelo, bueno, cuestiones de ese tipo que después las discutimos o no las discutimos, ¿no? Pero básicamente nos han dado la oportunidad de participar en la vida pública haciendo esa mínima fiscalización de lo público. Podemos pedir cuentas, podemos pedir contratos, podemos pedir datos y así cualquier ciudadano, y un ciudadano soy yo con mis paranoias y mis temas, pero también puede ser cualquier tipo de organización de la sociedad civil que lleva miles de años, yo que sé, gente, los ambientalistas, por ejemplo, ¿no? Gente ambientalista que lleva decenas de años trabajando en la defensa medioambiental, pues ahora tiene una herramienta más de verdad para conocer datos, para pedir informes, para ver qué es lo que hay de verdad en las decisiones políticas y qué es lo que hay de verdad en los datos o de mentira, ¿no? O que no sea exactamente quizás lo que nos cuentan, ¿no? Es muy fácil de hacer, lo puede hacer todo el mundo, lo hace una persona física, no tiene coste. Bueno, entonces realmente el ejercer el derecho a pedir información en todas las instituciones es realmente fácil y muy interesante, ¿no? ¿Qué problemas hay con esto? Bueno, pues hay varios problemas. El primer problema yo creo que tiene que ver mucho con el carácter que tenemos los ciudadanos de nuestro país, donde no tenemos realmente una tradición de exigir nuestros derechos, ¿no? Yo he vivido muchos años en un país europeo donde si tú había un cartel que ponía de 9 a 2, renova el pasaporte, no sé qué, y tú llegabas a la 1:30 y el señor te decía no, y no puede ser mañana, pues tú le vas a pedir explicaciones, le vas a exigir que te expliquen por qué no se puede sin el cartel pone que no sé qué, va a hablar con su jefe, va a hacer una queja que alguien se la vale. Bueno, que realmente como nosotros somos más de no, mañana, bueno, pues mañana, y me voy. Entonces, es importante que aprendamos a ejercer esos derechos, ¿no? Y que pongamos también el pequeño esfuerzo que hay en hacerlo, ¿no? Y he perdido un poco el hilo. Una cosa era lo de ejercer los derechos y la otra cosa es el desconocimiento que hay de la ley. Es una ley que evidentemente a ningún poder, pero al gobierno que la hizo le interesa que es una ley que se conozca mucho y se interesa saber que es una ley que... Entonces, bueno, en las últimas memorias del Consejo de Transparencia se puede leer, hay unas, o no sé si incluso en el CIS, había unas estadísticas de conocimiento de la ley y es realmente lamentable, ¿no? Hay muy poca gente o demasiada poca gente que sepa ya que la ley existe. Y después también, viendo las estadísticas y hablando con gente de la Comunidad de Transparencia, nos damos cuenta que en general somos muy pocos los que lo usamos mucho. Y esto es una cosa que falta que la use más gente. Ayer, por ejemplo, que estábamos hablando en otro de los proyectos de los compañeros de Montera 34, que estaban hablando de hacer como este mapeo o esta visualización de datos de segregación escolar en Donostia, el uso de esa ley, o sea, el uso ayer se planteó, de hecho, salió no sé qué memoria que salía, que hace 2 años vino con unos anexos y este año no tenían anexos. Pues con esa ley vamos a abrir los anexos, ¿no? Esta ley es una cosa fácil para cualquier cosa y en ese aspecto yo creo que se lleva muy bien con esas acciones micropolíticas. Cualquier cosa que yo esté haciendo, cualquier interés que tenga en lo público, en el sentido amplio de la palabra, yo mediante esa ley puedo pedir explicaciones, puedo pedir datos, puedo pedir documentos a cualquier institución pública, ¿no? Yo me lo negaré ni me pelearé, pero en principio es fácil. ¿En qué nivel tiene que ser concreta la pregunta? Es súper interesante, ¿no? No te falta nada. De hecho, bueno, yo tengo un proyecto también que estoy intentando desarrollar que es como hacer un pequeño Summer Lab, pero un pueblo muy pequeñito que sería ir para allá, convocar a todo el mundo, ver qué problemas tienen a nivel rural y explicarle a los señores abuelos, caricaturizando un poco, ¿no? Que usted se va por la mañana al ayuntamiento, se sienta delante del administrativo y le dice, de acuerdo con la ley 19/2013 de transparencia, de buen gobierno, quiero saber por qué las farolas de mi calle no tienen LED y las de allí sí. Y solo con eso, que es una cuestión como que no es formal, sencillamente, y es más, el remitirte a la ley es sencillamente para que la persona que tiene enfrente sepa que tiene la obligación de que pase algo. Entonces, tú te vas, lo puedes hacer de esa forma verbal, te sientas allí, te vas, le dices que te lo ponga un papel y te lo da, te vas, y si a los 30 días no te ha contestado, vienes a incordiar. Entonces, es muy fácil. Hay distintas vías de hacerlo. Generalmente, es un derecho que se ha ejercido por una persona física. Hay muchos sistemas telemáticos, algunos son distintos o funcionan mejor que otros, pero digamos que en general cualquier persona con una firma electrónica y con un ordenador puede, en la mayor parte de las administraciones, hacer desde casa esa petición de una forma rápida y cómoda. También se puede ir a registros o hay otras vías, hay incluso hacer por teléfono, por email directamente. Entonces, una cosa que no es difícil de hacer y que, bueno, que lleva su trabajo y que hay que seguirlo y que, yo qué sé, muchas veces es complicado realmente el pensar qué es lo que quiero saber de quién. Pero es un esfuerzo que yo creo que puede valer la pena y que puede ser nada más que positivo, ¿no? Claro. En las jornadas en el encuentro de transparencia estaba pensando que Imanol Argueso, uno de los representantes de la administración de aquí de Euskadi que vino, decía que por un lado la ley ha sido malinterpretada, pero que por otro lado era casi que incompleta porque no sirve para liberar datos, por así decirlo. Porque claro, las peticiones que hace un ciudadano como tú a título individual le llegan, pero esos datos, esa información que recibe, no se publica luego. Entonces, claro,
Sí, sí, no, por supuesto. Además, la ley también entra en... o sea, la ley se choca con otra ley que es de archivos. Hay muchas cosas que mejorar, pero es un gran cambio. Es un gran cambio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo qué sé. Hay que pensar y hay que inventarse hackeos. Por ejemplo, hackeos que tenemos. Os voy a contar uno que se puede contar directamente y otro que no se puede contar. O solo puedo contar. El que se puede contar directamente. Esto es una acción que hizo una gente que se llama Access Info, que es una acción de la sociedad civil, que toma también transparencia y tal, y resulta que lo siguiente. Ellos, los gastos de viaje de los comisarios europeos eran totalmente opacos. Nadie sabía qué se gastaban en los viajes, cuántos hacían, no sé qué y tal. Entonces ellos hicieron una especie de primera petición donde pidieron, quiero los gastos de estos 7 comisarios de los 3 últimos años. Y le dijeron, no, usted tiene derecho a saber los gastos, pero eso es demasiado. Se los podemos dar de uno de los comisarios y de un máximo de 2 años. Dijeron, vale, no hay ningún problema. ¿Qué hizo esta gente? Montó una web, que era una especie de interface, con una especie de cuadrícula de consejeros y de años, donde tú entrabas allí, tú seleccionabas la consejera, no sé qué, Viviane, no sé cuánto, pum, en 2013, 2014, pum, le dabas un botón y ellos en tu nombre hacían la petición para esa consejera para esos años. Entonces, de repente, la Comisión Europea se encontró con que recibía centenares de peticiones legítimas de gente europea, de ciudadanos europeos como yo pedí 3 o 4, que, bueno, ¿qué pasó? Porque al final te ves obligado a publicarlo. Dice, yo esto lo voy a publicar. Otra cosa que esta es la que no hay que contar tanto para no dar pistas, es que hay la ley, una cosa que dice la ley es que las administraciones quizás no está muy claramente o muy concretamente redactado, pero lo que dice es que las instituciones deberán, de una forma proactiva, empezar a publicar ellos las cosas que más se soliciten. Entonces, aquí también, como esto es una parte buena de que no haya tanto acceso a la información y que seamos siempre lo mismo, que a lo mejor podemos coordinarnos y decimos a X, le vamos a preguntar por azul durante 2 años, y a partir del 4º año vamos a decir, oye, la ley dice que esto tenéis que publicarlo vosotros y lo publicáis. Y algunos casos de eso, ya ese nivel colectivo individual lo estamos haciendo. Yo, por ejemplo, no sé, yo participé, hay otra gente que estaba trabajando en esa línea, Samuel Parra, un experto en privacidad que se dedica a estas cosas, pero de costes de programas de televisión española. Que son costes como que no querían dar. Bueno, hay una batalla bastante grande con eso. Y ya hubo un momento que con determinado formato conseguimos que nos dieran los costes de la Eurovisión, desglosados y tal. Bueno, entonces yo lo que hago es, yo lo pido todos los años. Todos los años lo pido. Y en algún momento tendrán que publicarlo, como a todas luces parece que podía ser lógico que una radio y televisión pública de determinados costes y con determinado nivel de desglose los publiquen de forma proactiva, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la forma como con la que hay que jugar. Otra cosa, de todo la ley habrá que cambiarla, habrá que reformarla y, de hecho, bueno, yo como individuo que formo parte de un colectivo que se llama la Coalición Pro Acceso, de un colectivo de ONGs, trabajamos porque la ley se reforme y por conseguir meter ese tipo, que no vamos a entrar ahora, pero ese tipo de carencias que tiene la ley, entre ellos, por ejemplo, este órgano que debe ser más independiente, bueno, una serie de cuestiones, pero vamos, que estamos trabajando por mejorar la ley y porque vamos, para que sea una ley moderna y con la que se pueda trabajar, ¿no? Una cosa que hay que recordar, y ya acabo, es que nosotros el acceso y los documentos y los datos que conseguimos haciendo esta ley es un poco como el mínimo de todo. Es como lo mínimo que hace falta que tengamos para poder fiscalizar mínimamente la actividad de los públicos. O sea, esto no se trata de voy a contar secretos comerciales ni voy a contar cómo funciona la policía, no. Pero yo a lo mejor necesito saber, yo qué sé, unos datos, por ejemplo, económicos, ¿no? Yo, de hecho, mucho de la parte de transparencia que hago es repetir preguntas parlamentarias, ¿no? Yo cada vez que veo, o no preguntas, ¿no? Cada vez que veo algún parlamentario que solicita una serie de documentos y tal y no se lo dan, yo pido lo mismo como ciudadano, a ver qué pasa. Y como conté el otro día, unas cosas que hasta ahora yo entiendo que no son públicas todavía, que son las actas de característica del segundo, pues yo tengo una resolución que dice que me las tienen que dar. Desde el 2007 hasta el 2015, no sé qué. O sea, todas las actas de los reuniones. Entonces, bueno, a ver si me las dan a mí y yo lo que no quiero será ponerla a disposición de cualquier grupo parlamentario que quiera para hacer su trabajo parlamentario y después pues ya hablar con un abogado, pero si todo las publicaré igualmente. Claro. De hecho, en político.cc, o sea, donde vas recogiendo, como has dicho, no todo porque no te da la vida, pero parte de estas peticiones que haces, en el fondo esa documentación, claro, también es una especie, no de hackeo, pero que sí de suplir esa... O sea, es como si ciudadano, imaginemos que ciudadano político lo hiciese mucha gente y todo el mundo publicase en su web la información que consigue, pues se supliría un poco. O sea, para mí esto es una de las cosas más potentes que tiene la web. Y la otra, que es algo de lo que hablamos mucho en Europa Cultural, es que a mí me da la sensación, ahora nos cuentas tú, que tiene también vocación pedagógica. O sea, por un lado, porque ayuda a entender la web, la ley de transparencia, cómo utilizarla, cómo hacer peticiones, cómo no sé, con la administración, pero no sé si también
tú lo has pensado, esa vocación pedagógica de cara a la administración también, ¿no? O sea, como... Mira, eso, en ese caso no lo había pensado. Otra cosa que quiero decir también es que la web mía, el microsite de no político, no pretende ser, no sé cómo decir, no pretende ser la verdad de nada, ni pretende ser como el libro de referencia de él, no. Es una recopilación de experiencia. Si tú vas allí, puedes encontrar pues, gente que hace cine en política, mi experiencia es una cosa, te cuento si funciona o no funciona, y es una especie de referencia, ¿no? Pero este es uno de los grandes problemas que hay. A nivel transparencia, por ejemplo, una cosa que tenemos pendiente de la sociedad civil, que lo hablamos cada vez que nos encontramos en eventos, como estuve aquí con compañeros con los que trabajo el otro día, es el tema de todos estos procedimientos y todos los éxitos que tenemos en ponernos en común, que es uno de los grandes problemas, ¿no? De crear espacios para poder intercambiar esas buenas prácticas. Entonces, eso, en la ley de transparencia es muy claro, el sistema de cómo pedirte, cómo hacer petición de transparencia, cuando me la deniegan por el párrafo 14.1k y tal, que significa que me ayuda, pero eso se puede extender al otro, ¿no? Y efectivamente lo que hace tampoco, ¿no? Tener como esa red, tener como ese... Entonces, lo que quiere decir no político es simplemente un repositorio más donde yo puedo ir, donde puedo ver historias y donde... Yo creo que más que otra cosa como inspirarme, ¿no? Es un poco decir, joder, si esta gente son capaces de todo esto, voy a inventarme yo algo. Al final esto tú tienes que como que inventártelo un poco, ¿no? Tienes que inventarte lo que haces, ¿no? Y yo qué sé, buscar gente, no buscar gente, pero a mí me parece como que hay tanto campo para hacer política y tantas cosas que se pueden hacer que esta página luego de ser es mínimamente inspiradora, ¿no? De aquello. Sí, pero vamos. Y bueno, y también respondiendo a tu pregunta, lo que decía de la parte de la administración, pues mira, eso no lo sé, nunca lo he pensado así, pero vamos, no me cabe la menor duda, no sé, en la oficina del defensor del pueblo yo estoy seguro que tiene una foto del rey y al lado tiene una foto mía porque yo no puedo ser más pesado, pero es que es así. Entonces, hacerme caso. Claro, además estaba pensando, si todos los años piden los presupuestos de provisión, a algún funcionario se le va a ocurrir, oye, mira, y así ya. Es muy gracioso porque en la última... Bueno, esa es un poco la idea y a nivel de transparencia así. En la última... Es muy gracioso, la última resolución que recibí de Televisión Española negándome el acceso iba sobre el programa de Javier Cárdenas, que no sé si conocéis, pero es un espacio muy extraño, que después de Telediario 2, que nadie comprende y sale un señor muy raro haciendo cosas raras. Y toda la resolución que yo vi, donde no me daban acceso, hablaba de concurso. Porque así podría saber que los concursantes no sé qué. Entonces no hay concurso. Era la resolución de antes que la habían copiado y pegado, que es una cosa que yo también hago cuando las pido. Pero bueno, o sea que efectivamente, esto también es una cuestión como Y en temas de transparencia, yo sí os puedo contar que a nivel municipal, sobre todo, he tenido ya algún tipo de reunión o de trabajo con ayuntamientos, con funcionarios, para hacer un poco comprender esto, que hay que comprender que no es fácil. O sea, no es fácil. Tú, ya sea como el funcionario de nivel más bajo en la esquina menos importante, hasta el cargo electo que se pasa allí, pero es que nosotros, desde que llegó nuestra precaria democracia, es que no ha habido que rendir cuenta de nada. No ha habido. Hay unos señores que son los interventores, que hacen un trabajo muy técnico, que van público, bla, 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 pero no has tenido, y ahora de repente te encuentras con que quien sea te puede pedir lo que sea, y es una cosa que es muy violenta. O sea, es violenta, tienes que aprender a llevarlo, tienes que comprender que tiene derecho y después también como que crear los mecanismos y poner personal y poner una actuación adecuada para poder hacerlo, que sea otro problema, ¿no? De hecho, ayuntamientos pequeños, a mí me pasa que hay veces que no saben de qué estoy hablando, ¿no? Yo tengo una petición por una cuestión muy particular sobre unos contratos de licitación y una recaudación de unos parquímetros municipales de un pueblecito de Cádiz, que debe haber como 6 parquímetros y 46 plazas o sea, es una cosa como muy tal. Y para empezar, ese ayuntamiento no tiene ni de transparencia, como normal, lo pedí a través de la Diputación y me llamó un señor preguntando, ¿qué está pasando? Yo le expliqué muy bien, pues que pasaba esto, que había derecho, que no sé qué, bueno, este tipo de cosas. Entonces, fíjate, hace falta una especie de labor pedagógica y que estas personas comprendan que tienen esta obligación y lo mismo que hay otras cuestiones que se comprenden muy bien, tienen que comprender esto y tienen como que aceptarlo, ¿no? Y esto que esperamos que llegue, pues esperamos que llegue, yo personalmente, por mí, por cielos. Yo espero que esto lleve a que los gobernantes, digamos, sean más conscientes de que tienen una mini fiscalización ahí y de que sencillamente tienen que cumplir las reglas, mínimamente, es solo eso. Porque, insisto, el nivel de detalle y el nivel de datos al que alcanzamos con esto no son de grandes cosas, es un poco como lo mínimo que es normal y que es razonable, mirando estándares europeos que consigamos, ¿no? Aparte de la labor aparte de la labor pedagógica, digamos, de cara a los funcionarios y a gobernantes y gente de instituciones, hace falta también una labor de darle forma a la ley, ¿no? Porque hay diversas cosas que no están claras en la ley, entonces tú la vas a pedir, te la van a denegar, a lo mejor el Consejo te da razón y le ordena que te la dé, en la institución no te la dais a un contencioso administrativo que el Consejo, por cierto, te representa y bueno, ya acabas todo un tribunal. Entonces es importante ir aclarando como algunos puntos. Yo, por ejemplo, hice una serie de peticiones hace poco pidiendo directamente correos electrónicos. Y eso es una cosa que en los países sajones está ya muy consolidada y en Estados Unidos cualquier ciudadano tiene derecho a ver cualquier correo electrónico emitido de una dirección oficial, excepto cuestiones de seguridad, no sé qué, ¿vale?
pero aquí es una cosa como que no se consideran, bueno, hay distintas razones para que otros lo dan. Entonces, lo que hace falta es que haya 2 o 3 juicios y tal, y ya sepamos si cuándo se puede y protestar contra ello. Entonces, bueno, de diversa gente yo creo que estamos también, vamos, no creo, lo sé positivamente que estamos diversas personas, diversas organizaciones de la sociedad civil trabajando en esa línea de darle forma a la ley, que es como creando esos conflictos, que suena feo crear conflictos, pero básicamente yo quiero acceder a eso, a lo cual entiendo que tengo derecho, y que un tribunal vea cómo funciona, no que como otra vía. Entonces, efectivamente, estamos haciendo como esa educación de buen rollito y de sentencia judicial, a ver si conseguimos pues, que se consolide este derecho. No sé si... Sí, bueno, pues grito. Yo tengo una... No sé si levantarme, si acercarme, te la hago a la cara. Te pones así. Levántate y anda. Yo tengo sobre una pregunta casi ideológica, diría. Por una parte, parece que hay una apropiación de todo este movimiento de Open Data, y tú mismo en tu prólogo, vamos a decir, así lo has dicho, estableciendo casi una relación causa-efecto entre ser de izquierdas y pedir los datos. Y por otra parte, una correlación que no acepto, que no es para que no esté de acuerdo, y unido con eso, parece que hay una especie de reconocimiento por parte de gente que se autodeclara de derechas, porque los de derechas es una distinción un poco peculiar, de rechazar saber los datos. Entonces, ¿por qué demonios entre las dos Españas una ha adoptado esto que tampoco le corresponde naturalmente de una forma evidente y la otra la rechaza activamente, no quiere saber nada de esto, prefiere no saber nada de esto por motivos ideológicos? Y algo que me parece completamente absurdo en las dos partes, cuando deberíamos todos, como ciudadanos demócratas o de una democracia que entiendo que pretendemos ser todos, igual estoy en un error en eso, pero bueno, y a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad y de la información y que además un ciudadano informado es un mejor ciudadano. Entonces, ¿por qué no se cumple eso en este país? Yo creo que es la gran pregunta de la semana, ¿no? Te la voy a contestar con otra pregunta, a ver si te parece. ¿Cómo es posible que tengamos ahora mismo, en el que se supone que es el mayor partido político de este país, unas primarias donde ya no solo ha habido debate entre los candidatos, sino que no tiene ningún programa? Nadie sabe lo que quieren hacer los candidatos. Entonces, ¿qué capacidad tienes tú de elegir más allá de lo que sepas de tu agrupación o de lo que... Pero tampoco voy a ir en plan superioridad moral. Es que el problema es que tenemos un presidente del gobierno del que tampoco sabemos el programa. Es decir, que siempre se pueden sacar paralelismos, pero como ciudadanos, no como partidos. Sí, como no. ciudadanos, yo creo que tiene mucho que ver. Rechazar saber algo es algo absurdo. Ya, pero tiene que ver con cierta proactividad, tiene que ver con el... Es que de verdad que nosotros estamos todavía muy en pañales en el tema de que podemos participar y de coger derechos, ¿no? Entonces quizás puede que parte de la izquierda sea más consciente de esa especie de lucha que hay, de esa especie de aquí está la línea, yo tengo como que empujar un poquito para mover los derechos. No se puede hacer eso. Otra explicación que creo que es ideológica y que tiene que ver también con los tiempos que hemos vivido es que realmente yo desde luego en el activismo que he vivido en estos últimos años, por circunstancias y por lo que hemos decidido votar todos, prácticamente todos los gobiernos, iba a decir lo que me he tenido que enfrentar, o que he intentado fiscalizar, han sido de derecha, ¿no? O en gran parte han sido de derecha. Porque ha tocado, claro. Yo espero que mi comportamiento no cambie. Vamos a decir lo que publicaste es un hangout, que están mirando la NSA y 6 millones de espectadores. Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez, sin duda, gran seguidor de Pedro. Yo espero no cambiar, Y de hecho, no sé, bueno, hay cosas también de gobiernos más municipales que donde están ahora, que me han indignado y que no me han que he querido saber. Y es importante. Pero esto lo que es importante de verdad es cómo crear el hábito. Y os voy a poner un ejemplo de esto. Yo, muy rápido de lo que tú dices, porque creo que es revelador, ¿no? Cuando salió en Madrid hay una cosa que se llama el Decide.Madrid. Habréis oído, ¿no?, que es un sistema de participación, donde tú pones una pregunta que puede ser totalmente abierta. Si consigues un número de gente que lo apoya, la alcaldesa se ha comprometido a pasarlo a un referéndum a toda la ciudad. Y si la ciudad decide algo, lo cumple. Yo, antes de que se llegara, yo tengo cierta amistad con el concejal de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, y antes de que saliera esta ley, yo me dediqué a hacer una especie de ronda por distintas ONG y tal, contándoles lo que iba a hacer. A gente que lleva decenas de años luchando por el carril bici, desde cosas más concretas hasta cosas menos concretas, ¿no? Y me fui incapaz de, si alguna de esas, con la lista de coros que tienes, con la que se le organiza, monta un lío el primer mes que no te quiero ni contar, pero no fui capaz de transmitir, no fueron ellos capaces de verla y tal. Esto por un lado. Entonces, no sabemos participar. No sabemos cultura. Una falta de cultura de participación, por supuesto, de responsabilidad. Y el otro ejemplo ya es, creo que es más, tiene que ver con lo que tú dices, no sé si de izquierda o derecha, pero de luego del confrontamiento político de lo antiguo, de ese confrontamiento político de que todo lo que hace ese lo hace mal, porque no es yo, es que los demás.
Yo me acuerdo muy bien de un tuit que vi de un señor que se llamaba, creo que era Pedro Calvo, un concejal del Partido Popular, que decía: es indignante que la alcaldesa haya cortado, porque hizo un programa piloto de cortar una serie de calles, poner las peatonales para que pasaba unos meses. Es indignante que la señora Carmena, que odia los coches, haya cortado esta carretera, no sé qué tal. Únete a esta petición de Change para hacerla, no sé qué tal. Entonces yo le puse: señor concejal, está muy bien lo del Change, pero hay una cosa que se llama Decide.Madrid, que si usted convence a, creo que son ahora 20.000 ciudadanos que firmen ahí y tal, esto sale al referéndum y la alcaldesa se ha comprometido a cumplir lo que diga la Ciudad de Madrid. ¿Por qué no usa eso? No, es que al final no lo van a cumplir. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Entonces, una oportunidad como esa, donde realmente, que además sería, yo solo tengo hablado con el concejal Soto, ¿no? Sería como el triunfo de, lo mejor que podía pasar es que este sistema de participación que hemos implementado se use para pararnos a nosotros algo, o para hacer algo en lo que estemos en contra, ¿no? Pero no conseguimos participar. Todo el mundo está haciendo como avionetas, como camisetas, como autobuses naranjas, no sé qué tal, en vez de usar algunos sistemas que hay, no solo en Madrid, sino en otras ciudades, donde de verdad se podría crear ese conflicto de lo vamos a discutir esto. O sea, se busca más la confrontación partidista, como quieras llamarlo, que el hecho de sacar cosas adelante. Mediática. Yo creo sí, exactamente. Tiene que ver con que todo el mundo parece que está gobernando o está en la oposición simplemente para gobernar, para su beneficio y para lo que digan las noticias. Y realmente nadie parece, un poco el tópico, es que parece que nadie o poca gente realmente ve qué es lo que es interesante, qué es lo que es de interés general y cómo hacerlo para qué, ¿no? Y esas herramientas que existen, o sea, y eso de la clase política, de esta gente que hasta ahora se ha estado dedicando a la política mucho tiempo, que eran muy pocos, que ahora está cambiándose un poco. Entre eso y entre la total falta de acción que tenemos los ciudadanos de usar esas pequeñas vías que hay, porque como te digo, solo un concejal del Partido Popular, pero en la Ciudad de Madrid debe haber millones de personas que nunca van a prestar atención a un sistema de participación de no sé qué tal, porque lo ha hecho uno que es de Podemos, o porque lo ha hecho uno que es del PP, probablemente, lo cual es cuando lamentable. No ha sido el caso, pero entiéndeme, ¿no? Entonces, eso es una cosa brutal que tenemos que luchar, ¿no? Y joder, que ahora mismo los sistemas de participación que hay, las posibilidades que tenemos son pocas, y seguimos teniendo esta democracia representativa que a mí no me representa, como decíamos en las plazas, pero hay estos pequeños requisitos donde podemos hacer cosas, donde podemos obligar, donde podemos tematizar, donde podemos... y nos estamos usando muy poco, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad que tenemos todos de hacer lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades. Esto es muy fácil de decir. Si tú trabajas en una tienda 12 horas, tienes 4 niños y no sé qué, probablemente no puedas... La realidad es que si miras 4 horas en un bar criticando algo, podrías también, por ejemplo, 4 horas en tu casa hacer esto. Y sobre todo que yo creo que hay otras culturas, otros países de Europa y tal, donde realmente hay como más cultura de, ya no de organizarse, pero sí eso, es como de mover los derechos. Yo siempre pongo el ejemplo que esto de los derechos es como si tú tienes una bicicleta y la tienes aparcada en el jardín de tu casa. Entonces esa bicicleta, tú si no la tocas en 2 años, cuando vas a hacer así, no se mueve, se ha oxidado todo. Entonces los derechos son un poco como la cadena de la bici. O los movemos de vez en cuando, o los cuidamos, incluso los forzamos y tal, o dejan de funcionar, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en ese momento donde lo que tenemos que hacer realmente es cómo hacer cosas, ¿no? Y yo de verdad que no sería más feliz, y esto lo digo muy rápido y probablemente sea mentira, lo digo igualmente, no sería más feliz si gracias a este sistema de participación de repente en la ciudad se dice una cosa en Madrid que a mí no me gusta. Por ejemplo, este tema de los coches. Yo vivo en todo el centro, tengo un coche diésel antiguo, por cierto, que tener que tirarlo básicamente en un par de años, eso es así. Pero estoy súper feliz con que se vaya a catalizar todo, no sé qué, lo cierren y tal, ¿vale? Si ahora resulta que hay gente que se organiza por el referéndum y tal, y la mitad de la ciudad dice que no es el momento y que los próximos 10 años no hay que hacer no sé qué y tal, y la alcaldesa dice, pues bueno, no se hace y claro lo que estoy haciendo, yo voy a ser feliz. De eso se trata. Se trata de que decidamos un poco entre todos, ¿no? Porque decidamos, entonces, a ver si sucede eso. De todas maneras, yo puedo preguntar y dar mi opinión, creo que a lo mejor la reivindicación de una mayor participación, una mayor transparencia, sí que puede estar mayoritariamente en la izquierda, pero en cualquier caso... No, lo está. Vale. Yo digo que no sé por qué. Pero en cualquier caso, el uso de esas herramientas es minoritario, en todos los casos. O sea, yo creo que fuera de ideología, no, es minoritario. Sí, Hola. No sé si hay algo más por ahí. En ese sentido, al final Ciudadano Político es un proyecto que hace una pedagogía de qué puede hacer uno, ¿no? Una persona ante la administración, y es interesante, pero en ese sentido entonces no sería más interesante abogar por procesos colectivos, ¿no? Que fomenten tanto la participación como el conocimiento de la ley de transparencia, por ejemplo. ¿No habéis pensado que en convertir un proyecto como este en algo donde se puedan acumular peticiones, experiencias previas
que tú lo haces de alguna forma para hacerlo más grande y además automatizarlas en algún momento. O sea, el poder, una especie de portal en el que canalizar usuarios que quieren pedir cosas mediante un procedimiento estándar y una salida que sean los buzones correspondientes. O sea, ¿qué de eso? ¿Se ha planteado? ¿Se puede plantear? Sí, dos cosas. Lo primero es que el ciudadano político también es una cuestión como muy impulsiva. Quiero decir que hay muchas cosas que probablemente no es que no estén bien, pero luego no son nada efectivas, ¿no? Lo que ha sido un poco una especie de retrato de qué es lo que está haciendo yo hasta ahora y cómo lo estaba haciendo y por qué. Y bueno, como me parece interesante, pues lo metí todo en ese pack. Estudié otros casos, ¿no? Hay casos de colectivos, no solo de individuos, pero bueno, todo lo que está haciendo los políticos yo creo que sí que tiene la característica común, que son cosas como que se pueden hacer, que no te falta una cualificación especial, no te hace falta unos conocimientos tal, o dinero. Muchas de ellas sí, claro, sí, bueno, de hecho, se han hecho, exactamente, toda una teoría, exactamente. En cuanto al otro, claro, en ello andamos. Esto de la transparencia es una cosa tan nueva que estamos todavía en pañales, como digo. Además, somos poco gente la que la hacemos y los que hacemos hay una parte, por ejemplo, son periodistas que están que no le da con la vida y otros son activistas que menos, en fin, es complicado. El tema de cómo centralizar la información y cómo crear un punto de acceso. Una cosa esa ya existía. Antes de la ley de transparencia existía una web que se llama Tu Derecho a Saber, que es un proyecto que hizo Cibio junto con alguien más que no sabe bien. Fue accesible todavía en Cibio, ¿no? Que era, pues eso, Tu Derecho a Saber era una web donde tú te registrabas, era como si fuera cualquier tipo de servicio web, tú ponías tu preguntita y ellos intervenían por ti y la mandaban y eso. ¿Qué pasa? Que cuando sale la ley de transparencia no obliga a tener unos estándares comunes o unas APIs, por decirlo así, a todas las instituciones, entonces cada uno tiene el que tiene. Y entonces es muy difícil de automatizar. De hecho, abandoné el proyecto por eso, porque era muy complicado tener una web que automáticamente me mande una pregunta al portal de transparencia del Gobierno de España y a la Diputación de Vizcaya y al Ayuntamiento de no sé dónde. No se podía. Entonces, bueno, nosotros, yo ahora mismo, lo conté el otro día, estoy empezando a colaborar con el ecosistema de Maldita.es. Esto es el grupo de periodistas que hace Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo. Pues tienen un maldito dato, que vamos a resucitarlo ahora, que va a ser maldito dato, maldita transparencia, y dentro de eso vamos a tratar estos temas. Vamos a intentar hacer algún tipo de agrupación de gentes, colectivos, de gente que nos digamos a esto, que intercambiemos prácticas, no sé si de modo presencial, no sé si de una web o algo así. Y de luego una cosa que yo quiero hacer, porque es una cosa que lo he contado del proyecto del pueblito y una cosa que me interesa mucho es como esa intermediación. Entonces eso, que gente tan experta como Cibio lo abandonó porque era un horror, nosotros nos vamos a meter de cabeza. Que es esa intermediación manual diciendo, yo todas las semanas 3 horas, no más, pero 3 horas la dedico a hacer peticiones por gente. Esto significa, tú me escribes o me pones en este formulario y yo soy el que con mi firma electrónica lo mando con un pum y yo te informo. Porque me parece muy importante que todo el mundo que quiera hacerse derecho lo pueda, ¿no? Entonces vamos a ver si así conseguimos un poco como crear conseguimos que la gente se anime a participar, queremos que se haga tema, queremos meter la transparencia en la agenda de la gran gente, ¿no? Y entonces está la parte esa de pedir, de que todo el mundo pueda participar, y después el tema también, como te decía, de las resoluciones de las técnicas, ¿no? Muchas cosas que estamos aprendiendo que sean de una forma un poco más artesanal. Yo lo contaba el otro día también, una experiencia que tuve yo, no me acuerdo ahora mismo con qué recurso, pero me lo denegaron porque protección de datos de no sé qué. Y yo me enfadé mucho, lo puse en Twitter, y Jesús Escudero, periodista de confianza del experto de transparencia, que tuvo que ir otro día, me mandó un mensaje, no sé qué, me mandó unos premios, me dijo, yo lo hice una vez y me pasó esto y otra y tal. Y ese conocimiento, yo creo que además toda la gente que hacemos transparencia, tenemos muy claro que es un conocimiento que es de todos. Que eso no soy yo que me lo he currado y tal, entonces, no, ese conocimiento todo hay que publicarlo. Y entonces todo hay que saber cómo hacemos esa especie de repositorio de experiencia, ese repositorio. Que hay una parte que a mí se me antoja muy fácil, que es esa, que es la de las denegaciones, ¿no? Como una cosa que tiene buenas leyes, bueno, tiene buena, pero no es algo muy normal, pero que me parece buena, es que te dicen por qué no te la deniegan, es un párrafo concreto de la ley, es que yo haría una especie de catálogo de por párrafos, qué es lo que nos han denegado, cómo lo hemos sorteado, qué es lo que ha funcionado, porque muchas veces ya entras en una especie de tema ya no solo dialéctico, pero sino legal, ¿no? Entonces tú, cuando protestas, te permite recordar en la sentencia del Tribunal Europeo de no sé qué, la directiva de no sé cuánto, y eso va a ayudar a que la cosa no haya que llegar sobre todo al contencioso administrativo, ¿no? Esto tiene una parte después jurídica que, si el Consejo de Transparencia te ha dado razón, ellos van a litigar por ti, pero si no tienes que litigar tú, y a veces tienes que ir directamente a la Audiencia Nacional o algo así. O sea, yo una vez recibí del Congreso el papelito de usted ha pedido tal, no se lo hemos dado, ha recurrido a la mesa, no se lo hemos dado, no pasa nada, puede hacer acciones ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, no sé qué. Y yo digo, ¿qué hago? Me cojo el papel, voy allí, llamo a la puerta a un guardia, oiga, ¿me puede ayudar? Porque ¿qué hago yo en la Fiscalía del Supremo para protestar? Bueno, vamos a intentar mediante todas estas prácticas, ¿no? El facilitar eso un poco y compartir la información que de lo que se trata, ¿no? Una cosa muy importante, yo creo, es que la información que conseguimos usando la ley de transparencia es una información que es de todos y todas, ¿no? No es nuestra. Entonces, como también como que hacerla disponible, ponerla, por ejemplo, los datasets que se consigan, vamos a publicarlos, bueno, creo yo.
Después también están las cuestiones, digamos, empresariales, yo qué sé, si yo tengo un periódico, yo estoy haciendo una serie de noticias de tal y me lo he ocurrido y tal, pues a lo mejor es legítimo, pues, vamos, yo creo que es legítimo que yo tenga derecho a explotar eso y ahí pues lo contando y ya más adelante lo comparto, ¿no? Pero bueno, viendo los sistemas, los modelos como lo hacemos, vamos a intentar compartir experiencias y que todos podamos hacer una mejor transparencia, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, a mí en ese sentido, y de cara a poder tener como un repositorio en el que todo el mundo pueda subir estas recetas, estas informaciones, se me venía a la cabeza, o sea, porque el tema está en que o bien automatizas el proceso de petición, que está complicado, como contaba David, ¿no? Con respecto a tu derecho a saber, o bien facilitas el acceso a esa petición para que lo haga mucha gente, mucha más gente de lo que está haciendo ahora. Concentrar el número. Exacto. Entonces, bueno, de hecho, tuvimos aquí en una de las sesiones a Jeff Warren de Public Lab y ahora, mientras estaba escuchando, estaba pensando que en el fondo, Ciudadano Político es como el Public Lab de la política. O sea, es decir, básicamente lo que estás haciendo tú es acciones políticas low cost, en el sentido de que normalmente para hacer todo esto que estás haciendo tú, tienes que montar una fundación o una organización. Tienes que ser un montón de gente, tienes que gastarte pasta, tienes que gastar tiempo. Tú has dicho, ¿cómo puedo hacer esto? Low cost y yo solo, ¿no? Entonces, es exactamente lo que hace Public Lab para recopilar datos. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda bien, ellos tienen, en vez de hacer fotografía aérea con un dron, que tienes que gastarte pasta, tienes que tener una licencia, tienes que saber conducir, etcétera, pues lo hacen con un globo de helio, colgando una cámara y protegiéndola con una garrafa de 5 litros de agua, que es algo que está al alcance de cualquier ciudadano. Entonces, Jeff Warren lo explica muy bien y dice, puedes ser una empresa y gastarte en I+D un montón de pasta y desarrollar un prototipo único que funcione muy bien hasta para hacer esa tarea estupendamente, o bien puedes facilitar el acceso a esa tecnología a través de prototipos low cost y que haya mucha gente haciendo lo mismo y avanzando como hormiguitas para adelante, que es lo que se llama comunidad de prácticas, ¿no? Entonces, para que esto pudiese ser posible a partir de lo que tú has hecho, lo que yo veo es que habría que hacer como esos kits, ¿no? De kit para enfrentarse a la ley de transparencia. El defensor del pueblo. Es como si fuera un GitHub. Es un Git, yo pongo mis cosas, pero se mejoran, se remezclan, no sé qué. Yo creo que toda la gente que andamos en estos temas, además, tenemos el mismo pensamiento copyleft, que entendemos que no es nuestro, que hay que mejorarlo, que tal. Todos estamos dispuestos a recibir mejoras. La cosa es ver cómo podemos hacer un sistema de este tipo, pues que sea sostenible, que no sea una locura, que sea utilizable. Hubo una gente, no me acuerdo ahora mismo el colectivo que lo hizo, pero que sacó un proyecto que lo que querían era efectivamente agrupar las peticiones, ¿no? Entonces nos contactaron una serie de gente, lo que pasa es que era una cosa que era como muy manual y muy compleja. Tú tenías que subirlo todo, copiar y pegar los textos y tal, tenías que adjuntar los PDFs, pero claro, los PDFs llevan mi DNI, entonces tengo que quitarlos primero. Es una cosa como súper laboriosa y una cosa como que no cuajó. Nosotros a ver si somos capaces de alguna forma de ver cómo automatizar procesos de ese tipo que funcionen bien, ¿no? Nosotros con la gente de Maldita.es estamos ya trabajando en un pequeño código o un pequeño sistema para el manejo, digamos, backend de transparencia. Porque ahora mismo mi manejo de transparencia es un Excel con un montón de datos de dónde está, no sé qué tal, asociado a una carpetita con PDFs. Bueno, pues ahora lo tenemos todo en un sistema online que nos permite este tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos intentando por ahí, sería muy bonito tener una cosa ahí de cara al público y que participe más gente, ¿no? A ver si lo conseguimos. También somos una comunidad pequeña, como te digo, muy precaria. Entonces, pues tiene su complicación, pero bueno. Claro, que yo creo que esto, igual que le puede interesar a un ciudadano, le podría interesar, por ejemplo, a Jesús Escudero para sus peticiones de para todo el mundo. Y además, de verdad, que independientemente de ideologías, y aquí podemos hablar otra vez de izquierda y derecha, yo creo que todos los que hacemos esto entendemos que se trata de conseguir esos datos, que son datos de todos y datos para todos, y todos estamos contentísimos de que se sepan y de hacer, no sé cómo te digo, de conseguir la mejor fiscalización posible de lo público para cuando vienen los míos. Sí. Es que da igual, es que, o sea, esto no tiene que ver con... Tiene que ver con estos pequeños sistemas que tenemos de control, pues irlos consolidando y es lo que andamos. Muy bien. Pues no sé si hay algo más. Acabamos de hacer la hora, que nos ponemos siempre como límite a la sesión, para que no se alargue mucho, que si no empiezan a ser pesadas de ver. No sé si tenéis algún comentario más para empezar. Público. Y si no, nada, pues mil gracias, Estefan, por el tiempo y por la charla, que ha estado bien interesante.
Y gracias por venir. Y gracias. También gracias. Hasta Donosti. Gracias por traerme a aprender cosas maravillosas, que esto de verdad que es un privilegio el compartir. Y además otro problema que tenemos, que es el mundo este, como todo es tan digital, tan remoto, tan hangout, es mucho menos rentable horas de hangout que minutos de contacto. Entonces, de poder encontrarse, poder pasar tiempo aquí con gente que conocía de redes y de proyectos y de iniciativas, pues por un montón. Entonces, muchas gracias a vosotras. De hecho, deberíamos intentar repetir más este formato de sesión en el mismo espacio físico. Sí. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues ya sin más, damos por concluida la sesión. Y bueno, lo último, decir que en agosto no habrá sesión porque vamos de vacaciones. Así que la próxima será en septiembre, como siempre, a finales de septiembre. En principio, el último miércoles de septiembre, que no sé en qué cae todavía. Pero vaya, último miércoles de septiembre y tampoco sabemos exactamente con quién estaremos, pero bueno, a la vuelta de vacaciones ya iremos informando. Pues muchas gracias a todos y a todas y hasta septiembre. Salud. Ah.